Una en punto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos esta nueva edición de Noticias en Duna de día martes. Jo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Yo les quiero contar qué nos dice partiendo la Dirección Meteorológica de Chile. Por favor, porque ha cambiado la temperatura, por lo menos aquí en Santiago. Sí, Está 14 grados. Mira, está bastante agradable el día. 14 grados y se espera como máxima 18, así que probablemente en las próximas horas va a comenzar a subir. Se espera que esté totalmente despejado en Viña del Mar y Valparaíso, 11 grados a esta hora, nubosidad parcial, Concepción 10 grados de temperatura máxima de 11, va a subir 1 grado más. Y en Puerto Montt 7 grados de temperatura totalmente cubierto y algo de neblina. A lo mejor continúa, no sé. Tendríamos que preguntarle a la gente de Puerto Montt, porque ese era el pronóstico para la mañana, pero de repente perdura. Claro, oye, bueno, ahí está más agradable el día, pero ojo que ya en la tarde, tarde-noche, en la noche, de todas maneras, el frío aparece y se siente. Oye, noticias por supuesto que vamos a estar revisando en los próximos minutos del área nacional, qué pasó con el desempleo en el Gran Santiago, datos que entrega el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, cayó a 7% en junio, buena noticia, mejor nivel desde diciembre de 2016, obviamente hay que entrar en el detalle, cuenta propia, asalariados, cuáles son también las reacciones desde el gobierno, el Ministerio de Economía. Vamos a estar ahí con todos los detalles en los próximos minutos en Noticias en Duna. También les vamos a estar contando que tras la polémica por las declaraciones del ministro Gerardo Varela, ahora nos dimos cuenta y se publicó un informe de infraestructura en los colegios, la deficiencia en algunas escuelas. Les vamos a estar contando el detalle, pero les adelantamos que las denuncias crecieron un 41% en comparación con el primer semestre del año 2017 en cuanto a deficiencia en infraestructura de algunos colegios. Oye, y siguen los efectos por los dichos del ministro de Educación, Gerardo Varela. Recordemos cuando dijo que para poder reparar el techo de un colegio o arreglar el piso, la gente, la comunidad escolar, podía llamar un bingo, que de alguna manera no solamente se dependiera del Estado. Bueno, desde el punto de vista político, el gobierno ya dio vuelta a la página. El mismo ministro Varela pidió disculpas por el mal ejemplo que aplicó, pero sí, en el fondo, una discusión que se tiene que tener. Pero el día de hoy, la Defensoría de la Niñez envió un oficio al mismo ministro por sus dichos y lo instó a transparentar las solicitudes, y esto es lo clave, que ha recibido el Mineduc para realizar mejoras en los colegios. Eso sumado entonces a lo que es el catastro que ya tiene la Superintendencia de Educación, un efecto que de alguna manera también va revivando lo que fueron las declaraciones del ministro Varela y que generaron varias reacciones y críticas desde distintos sectores. Así es, también vamos a estar revisando noticias del mundo. Vamos a estar muy pendientes a estos incendios que se están desarrollando en Grecia, que lamentablemente ha causado la muerte de varias personas. Ya la cifra asciende a las 74 personas que han muerto producto de estos incendios que no solo desde Grecia están tratando de apagarlos, sino que también de la comunidad europea. El detalle aquí en Noticias en Duna. 1:03 p.m. Vamos entonces con los titulares a esta hora. El desempleo en el Gran Santiago cayó a un 7% en junio y anotó su menor nivel desde fines del año 2016. La cifra se compara con el nivel de desocupación de 7,6% de marzo y el 8% registrado en junio del año 2017. La economía no está fría y eso lo muestran las cifras de empleo que hoy día nos anunció la encuesta de la Universidad de Chile. Son la tasa de desempleo más baja desde el año 2015 para un mes de junio. Y eso nos muestra que obviamente junto con el crecimiento de la economía ocurre lo que nosotros queremos que ocurra, que se creen empleos de calidad para todos los chilenos. No sacamos nada, ¿no es cierto?, con tener cifras agregadas. Los números no ayudan a que la gente lleve comida a la casa, los números no ayudan a que la gente esté con mejor calidad de vida en sus hogares. Pero sí ayuda más empleo y en ese sentido nos tiene muy contentos la cifra que estamos escuchando hoy día de parte de la Universidad de Chile y esperamos que esta tendencia siga hacia adelante. La Defensoría de la Niñez ofició al ministro Gerardo Varela por sus dichos el fin de semana y lo instó a transparentar las solicitudes que ha recibido para realizar mejoras en los colegios. Patricia Muñoz dijo que sus declaraciones dan cuenta de la profunda desconexión del ministerio con la realidad que muchos niños, niñas y adolescentes enfrentan a diario. La Superintendencia de Educación ha recibido 251 denuncias por las deficiencias en infraestructura de los colegios. Según el catastro, más de 70 establecimientos tienen problemas de calefacción.
La CONES organizó un bingo simbólico de la educación para solicitar la renuncia del ministro Varela. Los estudiantes en el frontis del Mineduc enfatizaron que los dichos del ministro eran una burla para las familias de Chile. Luego de la serie de atentados sufridos en la Araucanía, el ministro Alfredo Moreno dijo que hay que eliminar la violencia con más seguridad. El titular de Desarrollo Social agregó que la demanda básica de la región es que exista paz para la seguridad de los bienes y la vida de las personas. 1:05, revisamos entonces las principales noticias desde el ámbito económico y que tiene muchas aristas, por supuesto. El desempleo. Hoy se entregó el dato de desocupación en el Gran Santiago por parte del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Esta llega a un 7% en junio. Recordemos que el Centro de Microdatos no hace un muestreo mes a mes, sino que cada ciertos meses hace, y este se va comparando con el del año anterior y por supuesto con el mes previo en que se hizo esta encuesta. 7% en junio, cae desde el 7,6% de marzo y el 8% de desempleo registrado en junio de 2017. Eso es a un año. Es de hecho su menor nivel de esta cifra desde fines de 2016. Una buena noticia por ese lado, y también desde lo que son los números que entrega esta cifra, este dato, esta encuesta del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. El nivel de desempleo en el periodo equivale a 228.540 personas desocupadas. El Centro de Microdatos explicó que desde una perspectiva histórica de la encuesta es la tasa de desempleo que está bajo el promedio de los últimos 20 años. El promedio es de 9,7% para entenderlo, y también de los últimos 10 años, que se ubica en un 7,8%. Una buena noticia por ese lado. Evidentemente hay un detalle por lo que respecta a el cuenta propia y el asalariado. Recordemos que ha sido una gran discusión desde el dato del INE. 2 puntos. Primero, ¿cómo se pueden comparar los datos del Centro de Microdatos de la Chile con los del INE? Hay muchos que dicen que no son comparables porque en términos de meses, desde la metodología que usa, son distintos, pero también por lo que destacan los medios de prensa especializados en economía al día de hoy, que son los cambios que se podrían incorporar a la metodología del empleo que usa el INE para medir esta cifra. Hace bastante tiempo que hay una serie de discusiones a nivel de los economistas y también de críticas con respecto a que no es 100% o por lo menos cercana al 100% representativa la encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas, y que por eso hubo, por ejemplo, el año pasado, el primer semestre, una variación importante entre lo que mostraba en el Gran Santiago el INE y lo que mostraba también el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, cuando hablaba de un 9,7% de desempleo en el Gran Santiago. Es un tema que se está discutiendo. También se tomaron lo que son las reflexiones que hizo en el Mercurio el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, parte entonces de lo que también está generando en ese punto. Oye, también se ha generado y se ha hablado de las declaraciones que dio el ministro José Ramón Valente en CNN, en donde calificó de buena idea sacar parte de las inversiones de Chile y llevarlas al extranjero, detallando una serie de beneficios. Ante la pregunta, ¿le recomendaría a un inversionista chileno trasladar parte de su inversión en Chile al exterior, como lo ha hecho usted? El titular de Economía respondió: definitivamente la respuesta es sí. Y preguntó, ¿sabes por qué? Porque yo creo que todos, digamos, no es sano que pongamos todos los huevos en la misma canasta, así como lo hacen los fondos de pensiones, añadió el ministro de Economía. Claro, hoy día al ministro Valente se le preguntó inmediatamente cómo podía hacer esa frase, considerando que lo que ha estado haciendo el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía y el gobierno es justamente lo contrario: atraer inversiones a Chile para la reactivación económica, hacerla bastante más robusta, para justamente poder incidir de manera positiva en la creación de nuevos puestos de trabajo y todo el ciclo económico que se va de alguna manera fortaleciendo con la inversión extranjera que llega a Chile. Obviamente las palabras que tuvo el ministro Valente son distintas, porque dice: desde mi perspectiva personal, si usted me pregunta como inversionista, yo pondría los huevos en distintas canastas. Apunta a un hecho que es cierto: diversificar el riesgo, pero claramente estamos de alguna manera viendo la dualidad de algunos ministros de Estado, desde lo que era su púlpito de comentaristas anteriormente y cuando ahora son secretarios de Estado. Yo me acuerdo muy bien cuando el ahora ministro de Hacienda, Felipe Larraín, llegó a la primera administración de Sebastián Piñera. Anteriormente, cuando estaba en Libertad y Desarrollo, era muy crítico de, por ejemplo, no usar los fondos del cobre, los excedentes del cobre que se estaban en minutos en que Andrés Velasco dijo: no hay que tocar las ganancias que se están generando por el cobre porque pueden venir vacas flacas. Y eso sucedió con la crisis económica en ese minuto. Después se le preguntaba al ministro de Hacienda, en ese entonces Felipe Larraín, la primera vez que llegó: oiga, pero
usted antes decía que no había que tocar y ahora sí dice que hay que de alguna manera incentivar y ver la posibilidad. En ese minuto dijo, bueno, es que otra cosa es con guitarra. Y aquí yo creo que se aplica el mismo concepto. Salió a explicar esto Valente, dijo que es una recomendación no solamente para mí, sino que para todos los chilenos que puedan diversificar la inversión de sus ahorros personales en Chile y en el extranjero. Dijo entonces, eso ocurre hoy día. Más de 7 millones de chilenos tienen cuenta en las AFP y el 40% de las AFP están invertidos fuera de Chile. No es ninguna novedad. Dice que es una recomendación que sostiene, pero que desde el Ministerio de Economía están haciendo todos los esfuerzos para que aumente la inversión en nuestro país, para que vengan empresas extranjeras y para que las chilenas se animen a invertir acá. Ese es el discurso, esa es la línea. Por supuesto, declaraciones del ministro José Ramón Valente que llaman la atención. 1:10, vamos a otros temas también. Recordemos que el presidente Sebastián Piñera se encuentra en México, está en la cumbre de la Alianza del Pacífico, que recordemos culmina hoy, y el mandatario ha sostenido reuniones bilaterales, una de ellas con su par de Brasil, Michel Temer, y en esta cita procuraron avanzar este año en el Tratado de Libre Comercio y fortalecer la Alianza del Pacífico con el Mercosur. También abordaron la colaboración en temas relacionados con la ciberseguridad y también en cuanto a energía. Después, el presidente Piñera sostuvo un encuentro con su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, quien es, recordemos, anfitrión de esta cumbre que se está realizando en Puerto Vallarta, y conversaron sobre temas de interés regional y también colaboración entre ambos países, además de fijar las prioridades del bloque que incluye a Colombia y también a Perú. Además, por supuesto, no podían dejar de lado el tema que se vive en el ámbito político mexicano, que es la llegada de López Obrador, que no estuvo presente en esta cumbre de la Alianza del Pacífico, y muchos se preguntaban por qué finalmente no estaba el presidente electo en esta instancia. Probablemente de eso también hablaron con el presidente mexicano, que ya está pronto a dejar su cargo. Hay un tema que no es menor, Piñera en esta reunión es el único de, digamos, los presidentes fundadores de la Alianza del Pacífico. Y es uno de los más optimistas. Y uno de los más optimistas, y sí, claro, y se ha hablado también de este plan estratégico 2030, donde de alguna manera se habla de la posición que tiene Sebastián Piñera como uno de los iniciadores de este grupo y que busca también ir aumentando lo que es el intercambio, la relación entre las partes y lo que tú decías, José, que es muy importante, la integración con el Mercosur. Le recomendamos una entrevista que tuvimos durante la mañana a un experto en el tema, donde se le preguntó justamente sobre eso y decía que era bien complejo la posibilidad de integrarse al Mercosur porque son, digamos, como que mundos completamente distintos. En Duna.cl está la entrevista que tuvimos en Duna en punto sobre ese tema y también sobre las implicancias de la visita del presidente Piñera a Puerto Vallarta, ahí en México, en esta cumbre de la Alianza del Pacífico, donde se ha hablado de ese tema, pero también el día de ayer le tocó hacer declaraciones con respecto a los dichos que estábamos comentando del ministro de Educación, Gerardo Varela. Así es, bueno, parte de las reuniones que tuvo el presidente entonces finalmente era coincidir en que el bloque debe relanzarse para mantener el interés del resto de los países y también poder posicionarse de alguna forma a nivel mundial. Vamos a ver si lo logra, pero ayer por lo menos se veía un presidente, Sebastián Piñera, bastante optimista con esta situación. La entrevista que tuvimos en la mañana es a José Luis Parra para recomendarla, quien es el director ejecutivo del Observatorio Estratégico de la Alianza del Pacífico de la Universidad Católica, y escucharla sirve para entender un poco lo que está pasando hoy en día en México, en Duna.cl. Duna.cl. Nos puede parecer muy lejano, pero es muy importante lo que se está discutiendo en este grupo de la Alianza del Pacífico. 1:13 p.m, vamos a otro tema en relación a la polémica que se generó el día de ayer por los dichos de Gerardo Varela, pero yendo al fondo, hay un catastro de la Superintendencia de Educación donde se hablan de 251 denuncias por deficiencias en infraestructura de colegios, que es justamente el fondo que se estaba aplicando en este discurso que hizo el ministro de Educación. Según este catastro, hay más de 70 establecimientos a nivel nacional que tienen, por ejemplo, problemas de calefacción, que es muy relevante en esta época de invierno, donde evidentemente no se está cumpliendo con una necesidad básica para que los niños, niñas y adolescentes puedan estudiar de buena manera. Así es, por lo mismo queremos conversar con el superintendente de Educación, Sebastián Izquierdo. Superintendente, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Nicolás y Josefina. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por este contacto, superintendente. Primero, ¿cuál es un poco el balance que hacen con este catastro? 251 establecimientos con una infraestructura deficiente. De hecho, es más de un 41% que lo
denunciado, podríamos decir, el año pasado. ¿Cómo enfrenta la superintendencia y finalmente el Ministerio de Educación esta realidad? Bueno, efectivamente estos son denuncias que nosotros recibimos que ameritaron ir a terreno a fiscalizar, tanto el primer semestre como el primer semestre del 2018 y así poder comparar. Efectivamente este año tuvimos 251 denuncias que hemos estado en terreno nosotros como superintendencia, porque nosotros estamos convencidos que para tener una educación de calidad necesitamos ciertos aspectos esenciales y la infraestructura claramente es un aspecto que nosotros debemos ayudar en este desafío. Superintendente, bueno, ya está un poco cerrada la polémica con el ministro, pero para entender un poco, la superintendencia se hace cargo finalmente de los recursos, ¿no es verdad? Finalmente, ¿de quién es la responsabilidad de hacerse cargo de las reparaciones de estos establecimientos que presentan daños en infraestructura? Nosotros como Superintendencia de Educación debemos apoyar a mejorar la calidad de la educación desde un punto de vista integral y lo hacemos fiscalizando la normativa educacional como también el correcto uso de los recursos. Y en este caso en particular, cuando un establecimiento educacional no cumple con criterios específicos de infraestructura, nosotros debemos ir a terreno, fiscalizar y buscar todas las maneras para que subsanen esos aspectos deficientes. Ahora, ¿quién es el responsable y quién es el que debe financiar este tipo de inconvenientes? Hoy día nosotros tenemos un aporte estatal que es en base a subvenciones, hay diferentes subvenciones, general, de mantenimiento, subvención escolar preferencial, y también hay fondos concursables del Ministerio de Educación como también de otros ministerios que abordan los problemas de infraestructura que estamos conversando. Por lo tanto, la labor de financiar esto es por parte del Estado de Chile, debe tener un rol proactivo en esto, pero también los sostenedores, ya sean particulares subvencionados o municipales, deben ayudar a que este proceso ocurra de la mejor manera y de una manera más expedita, haciendo las gestiones con la propia municipalidad, en el caso de los colegios municipales. ¿Pero hay facilidad para poder acceder a esos recursos o la burocracia es bastante grande en el fondo? Bueno, las subvenciones específicas son subvenciones que llegan mensualmente y la de mantención a principio de año, por lo tanto ahí no hay burocracia propiamente tal. Sin embargo, como son diferentes subvenciones, tienen diferentes criterios y requisitos para poder gastar esos recursos y claramente ahí el presidente de la República nos ha recomendado a través de una mesa llamada Todo al Aula, que está presidida por la ex ministra de Educación Mariana Elwin, donde existe una preocupación por parte del Estado, que existe mucha carga burocrática. Específicamente observamos que los directores de los establecimientos educacionales están gastando alrededor de un 40 o un 60% de su tiempo en temas burocráticos, y por nosotros como Estado tenemos el desafío de poder bajar la carga burocrática y así dejar el tiempo a los directores en lo suyo, es decir, en su proceso directivo, en su proceso pedagógico, y así aportar a mejorar la calidad de educación. Estamos conversando con Sebastián Izquierdo, superintendente de Educación. Superintendente, en ese punto de la burocracia, que es claramente uno de los problemas no solamente en este tema, sino en tantos otros que tienen que ver con el Estado, ¿cómo se puede reducir? Y si podemos bajar a un ejemplo concreto, ¿cómo esta burocracia hace, por ejemplo, que en salas haya exceso de estudiantes, falta elementos mínimos de seguridad o insalubridad? Bueno, uno de ellos es teniendo una comunidad activa donde le hagan ver todos los problemas que están observando a través de sus estudiantes al director, al sostenedor del establecimiento educacional, y que ellos con la colaboración de los municipios puedan abordarlos y resolverlos con recursos públicos. Y ahí también la otra parte del problema es un Ministerio de Educación y un sistema de aseguramiento de la calidad, porque la superintendencia juega un rol crucial en esto también, en ayudar a flexibilizar el uso de los recursos con el propósito de que los establecimientos puedan gastarlo de manera más oportuna y así evitar los problemas que hemos estado comentando. Creo que todos debemos apoyar estos desafíos, porque mejorar la calidad de la educación claramente es un desafío bastante ambicioso y que debemos operacionalizarlo entre todos, la comunidad educativa, incluido el Estado. Superintendente, y en este catastro que ustedes han hecho, ¿cuáles ven que son las responsabilidades que tienen los municipios como sostenedores de los colegios municipales? Hay algunos casos, por supuesto, donde hay varios elementos, hay realidades distintas, municipios que tienen muy pocos fondos, muy pocos recursos, que tienen que ir destinando distintas obligaciones, distintas necesidades de la comuna, pero también hay municipios donde desgraciadamente se han detectado irregularidades, donde finalmente terminamos con este tipo de problemas en establecimientos educacionales. Bueno, efectivamente, Chile es un país geográficamente muy largo, tenemos diferentes realidades, tenemos establecimientos bastante pequeños, que es muy difícil contar con los recursos apropiados para
mejorar en términos de infraestructura, y también tenemos municipios que son totalmente opuestos, y también tenemos municipios que utilizan correctamente el uso de los recursos y otros no. Nosotros como superintendencia estamos preocupados del gasto de los recursos públicos que lleguen realmente a la sala de clases, y es ahí donde nosotros hemos jugado un rol activo en fiscalizar prontamente los recursos y de esa manera aportar a este desafío que tenemos. Pero claramente los desafíos son bastante variados, y ahí el rol del Ministerio de Educación a través de la Seremi en cada una de las regiones y de los provinciales en cada una de las provincias, de tener un contacto, un acompañamiento bastante cercano a los establecimientos educacionales, detectar los problemas, ayudar a gestionar los problemas, buscar los recursos, sobre todo en municipalidades más aisladas y más vulnerables, es un desafío que tiene el Ministerio de Educación, y es por eso que digo que acá necesitamos al Ministerio de Educación proactivo y una superintendencia fiscalizando el correcto uso de los recursos públicos. Bien, Superintendente de Educación, Sebastián Izquierdo, le damos las gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna. Que tenga muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Muy buenas tardes, que esté muy bien. Solamente para complementar el tema de educación, lo que estábamos comentando hace un rato, efectos que se dieron por los dichos del ministro Varela, ya bien importante, ya seguirle bastante, a tenerle bastante ojo, a hacer un seguimiento, lo que fue este oficio desde la Defensoría de la Niñez. En este caso, por la abogada Patricia Muñoz, que recordemos es elegida por la alta dirección pública y ocupa el cargo a partir de este año. Es un oficio donde al titular de educación directamente lo insta a transparentar la cantidad de solicitudes que ha recibido por parte de colegios para realizar las mejoras en los establecimientos, lo que estábamos comentando con el superintendente de educación. Además, hay una crítica bien importante, dice, estas declaraciones donde el ministro de Educación pidió disculpas por la forma, pero el fondo dijo que hay que tenerlo en consideración, dijo que demuestran una profunda desconexión con la realidad que enfrentan estos establecimientos a diario. Muchos niños y niñas y adolescentes, aseguran ese oficio de queja firmado por la abogada Patricia Muñoz, la defensora de la niñez. En este oficio también le recuerda al ministro Varela la misión que tiene el Mineduc, la que consigna a la entidad como una llamada a velar por los derechos de todos los estudiantes, tanto de establecimientos públicos como establecimientos privados. Así. Da cuenta también de una profunda falta de consideración y conexión con la realidad, dijo Patricia Muñoz en esta misiva. Claro, y además de la crítica, que es relevante porque es de la Defensoría de la Niñez, súper vinculada con el tema educacional, evidentemente, está una petición, más que una petición, una solicitud de entregar todos los antecedentes de solicitudes recibidas desde el 11 de marzo de 2018, es decir, cuando se instala el actual gobierno, a la fecha por parte de los establecimientos educacionales públicos y privados, además de una copia íntegra de las respuestas del ministro Varela, esto en el oficio que se envió en las últimas horas por parte de la Defensoría de la Niñez. 1:22, revisamos noticias del ámbito internacional. Al menos 74 personas han muerto y 187 han resultado heridas durante los graves incendios en Grecia. Las autoridades helénicas han declarado el estado de emergencia y han pedido ayuda europea. Theresa May anunció que dirigirá las negociaciones del Brexit. De esta manera, la primera ministra británica se encargará del proceso junto al ministro para la salida de la Unión Europea, Dominic Raab. Donald Trump eligió a López Obrador y apuesta por hacer algo muy positivo para Estados Unidos y México. El mandatario norteamericano lo calificó de una persona estupenda, al día siguiente que el mandatario electo mexicano también lo halagara. El colapso de una presa en Laos ha dejado cientos de desaparecidos y algunos muertos, luego de que subiera el nivel del agua en el sector. Las autoridades estiman que hay 6.600 damnificados. El ejército de Israel derribó un caza sirio en los altos del Golán. Según las Fuerzas Armadas israelíes, el aparato habría entrado en su espacio aéreo. Y se incendió un barco turístico en Galicia con 50 personas a bordo. El catamarán colisionó contra una batea de mejillones en Pontevedra y se prendió fuego. Hay varios heridos, pero todavía no se confirma el número de lesionados producto de este accidente. 1:24. Hay noticias en el ámbito internacional que hay que destacar y que no mencionábamos en titulares y tiene relación con Donald Trump. Brevemente, porque para variar Donald. Bueno, es que nuevamente habló, sacó la voz y causa repercusiones, porque casi todo lo que dice Donald Trump causa repercusiones. Sí, Esta claro. vez dijo: me preocupa mucho que Rusia luche por afectar las elecciones.
dejando un poco de lado todas las flores, de alguna forma, que le tiró al presidente ruso Vladimir Putin en esta cumbre que tuvieron en Helsinki. Es que ha ido cambiando el discurso. Y bueno, ha también cambiado porque constantemente el discurso. le vino un tirón de orejas. Yo creo que el tirón de orejas más efectivo que ha habido desde las oficinas de los equipos de inteligencia de Estados Unidos, cuando él decía, bueno, yo tengo, no sé, estoy parafraseando, pero tengo claro que Rusia, que el gobierno ruso no tuvo nada que ver con la trama rusa, con esta intervención en las elecciones. Y justamente los informes de la CIA, del FBI, el Congreso de Estados Unidos apuntaban a todo lo contrario. Y después, cuando volvió a Estados Unidos, Trump empezó a cambiar un poquito el discurso. Más que un reto le debe haber llegado a Estados Unidos. Sí, pero es que generalmente cuando se le reta al presidente de Estados Unidos, como que en particular no le importa mucho. Pero aquí con el cambio de discurso, con el yo dije, no dije esto, dije en realidad podría ser el condicional, desde ahí como que se nota que hay una influencia importante. Y de las últimas cosas que le escuché y que leí de Donald Trump que dijo era que finalmente se había injerencia de Rusia, pero que había sido a favor de Hillary Clinton en las elecciones del año 2016. Bueno, así están las cosas. Así están las cosas. 1:25, vamos al deporte. La FIFA reveló los candidatos para el premio The Best. La lista encabezada por Messi, Cristiano Ronaldo, Griezmann y Mbappé llamó la atención por la ausencia de Neymar, quien en 2017 se quedó con el tercer puesto detrás de Cristiano Ronaldo y La Pulga, respectivamente. Y Nicolás Jarry debutó con un triunfo en el ATP 500 de Hamburgo. El chileno se impuso ante el local Peter Jokowski en 2 sets. Oye, The Best, el premio por supuesto que después del Mundial es bien relevante porque está mostrando quiénes son los mejores del mundo, y la desazón brasileña porque Messi. Neymar, no, Messi está. Neymar ni siquiera aparece. Bueno, muchos de alguna manera justifican porque no tuvo una buena temporada en el PSG, claramente tuvo muchos problemas, en algún minuto se hablaba de que él quería irse del PSG, que había tomado una mala decisión, eso ya lo ratificó, dijo que tiene un desafío en ese equipo y que se va a quedar, pero todo ese ambiente obviamente le afectó para no estar en este listado de los mejores, donde está Cristiano Ronaldo, Mbappé, la gran figura y novedad del equipo francés, y Messi, como siempre, que está involucrado. Oye, pero también hay 11 candidatos, porque no son solamente jugadores, sino también a los técnicos. Y esa es una lista bien importante porque va de alguna manera mostrando cuáles son los que llevaron la estrategia a ser efectiva. Justo tenía la lista y desapareció de mi computador. Aquí está, espera. Solamente algunos nombres de lo que... Yo no te puedo ayudar porque no sé, yo solo vi a los jugadores. Yo me metí en esto, voy a tener que salir solo. Sal de ahí. ¿Lo encontraste? No, lo vamos a tener que dejar para la próxima noticia en Duna porque se nos acaba el tiempo. Más encima se nos acaba el tiempo, me salvó la campana, listo. Mira, salvado. Sí, pues 1:27 se los debo, pero hay buenos nombres, lo que pasa es que ahora ya no me acuerdo cuáles son. Mañana a las 7 de la mañana en Duna en Punto. Le doy un listado completo de los técnicos que están en el premio The Best. Oye, 1:27, vamos a saludar como siempre a nuestros auspiciadores. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl. Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodegas San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje los avala. Encontrarás desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución. Bodegas San Francisco, desarrollando espacios de confianza. En Credit Corp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisface los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credit Corp con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones. Ya no hay tantas quejas por el invierno y eso es gracias al veranito de San John. Este es el mejor tiempo para cambiar el auto porque por la compra de tu Rexton regalan la patente y el impuesto verde. No lo pienses más y disfruta el espacio de Rexton. Conoce y cotiza tu camioneta o SUV en www.ssanjohn.cl. Bien, 1:28 terminamos. Valverde, Simeone y Guardiola. Se los dejo ahí, son 3 de los... Es que no me puedo quedar con la pasada. Sí, pero a medias nomás. Terminamos esta edición de Noticias en Duna. Como siempre, un agrado saludarlos. Que estén muy bien, que tengan una excelente tarde. Y sigan en la sintonía de Duna porque ya vienen los titulares de la tercera PM y luego información privilegiada. Que estén muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes.